Hola a todos en todo el mundo. Muchas gracias por vuestro amable apoyo a nuestro canal que sigue creciendo. Estamos muy satisfechos con el apoyo que hemos recibido y con el entusiasmo que hemos visto. Y nos alegra traeros una actualización, una gran actualización de hecho, sobre la importante noticia que os dimos ayer. Llega directamente desde los centros de poder que son muy relevantes para lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Si desean apoyarnos, algo que agradeceríamos muchísimo, vayan a nuestro canal de Substack. Por $5 al mes, recibirán estas noticias de calidad 2 veces por semana. Hoy nos acompañan los miembros fundadores de este canal. Pepe Escobar, analista geopolítico que viaja por todo el mundo para traerles noticias directamente desde los lugares donde ocurren, y nuestro analista militar y miembro fundador, Larry Johnson. Tenemos novedades importantes y, para explicárselas y darles sentido. Pepe, ¿te gustaría empezar, por favor? Gracias, señor Z. Gracias, Larry. Me estáis arrojando al volcán, literalmente. Y puedo sentir la lava quemándome por todas partes. Así que es una posición muy difícil, porque solo tengo unos minutos para poner en un contexto más amplio, lo que estábamos hablando ayer. La Casa Blanca, Trump directamente, intentando utilizar un canal indirecto que ya existía desde mayo con el Kurdistán iraquí para tratar de inducir al jefe de los guardianes de la Revolución Islámica a hacer algo propio de Trump. Digámoslo así. Así que ahora, al parecer, tenemos la historia completa. Y esto es... ¡Wow! Esto es una meg novela de Tom Clancy. Ni el propio Clancy habría sido capaz de inventar algo así. Larry, corrígeme si me equivoco. De acuerdo, correcto. Intentemos recomponer a Humpty Dumpty. Así que este canal fue creado por Tulsi Gabbard el pasado mayo, en la segunda semana de mayo, con la autorización del presidente Trump y de J.D. Vance, para establecer un canal indirecto, directamente con los Zahiri. Y esto pasaría a través de Nechirvan Barzani, que es el presidente del Kurdistán iraquí. De hecho, recibí algunos correos de kurdos. Me llevo muy bien con los kurdos de todas partes. Cuando estuve en Turquía, cuando estuve en Siria, en el Kurdistán iraquí, hace muchos años y todo eso. Así que intentaba explicarle a nuestra audiencia que el clan Barzani controla casi todo en el Kurdistán iraquí. Es cierto, no todo, porque el resto lo controla el clan Talabani. El clan Talabani tiene su base esencialmente en Sulaymanía y el clan Barzani tiene su base esencialmente en Erbil. Así que Nechirvan Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, formaba parte de este canal que Tulsi estableció el pasado mayo para intentar contactar con los Zahiri. ¿Qué ocurrió después de mayo? Este canal extraoficial, quedó más inactivo. O entró en coma, como nuestro querido viejo amigo, el gato muerto del memorando de entendimiento, que estuvo en coma durante mucho tiempo y probablemente murió definitivamente el pasado lunes. Pero la propia Casa Blanca lo resucitó hace apenas unos días. Y la historia es estremecedora, como poco. Y por fin, entre ayer y hoy, hemos tenido confirmación de la cadena de acontecimientos desde la Casa Blanca, incluido el hecho de que Trump estaba al tanto. Porque, para recordárselo a todos ustedes, nuestra audiencia, Trump llama al mariscal de campo Asim Munir prácticamente todos los días. Field Marshal Asim Munir virtually every day. And we have confirmed and reconfirmed that. Y lo hemos confirmado y reconfirmado durante semanas. De hecho, incluso después del fracaso de la última maniobra de Trump. La idea en la mente deformada de Narciso, contemplando su propio estanque, el presidente de Estados Unidos, es que Asim Munir es probablemente la única persona de la galaxia conocida que podría encontrarle una salida a Trump que no resulte, según el propio Trump, humillante. Y eso significa hablar con los niveles más altos del gobierno iraní. Y obviamente,
los niveles más altos del gobierno iraní no tienen ningún interés en hablar con el presidente de Estados Unidos después de que quisiera saltar por los aires el memorando de entendimiento, que era la base para conversaciones bilaterales con mediadores, con Pakistán, con todo el mundo, etc. Así que el memorando de entendimiento, ese gato muerto, murió definitivamente este pasado lunes. That cat MOU died for good this past Monday. Before the death of the MOU, there was Antes de la muerte del MOU, hubo, una vez más, un plan estadounidense para intentar atraer a la Guardia Revolucionaria iraní, no a la mesa de negociación, sino a hablar bajo las condiciones de Trump y de la administración Trump. Entonces, ¿qué reveló Nechiram Barzani a la oficina de Mostafa Khamenei en Teherán? Lo que el propio Vahidi volvió a confirmar con el líder, Mostafa Khamenei. Así que Nechiram Barzani habló primero con Vahidi, y después la información llegó a los niveles más altos del gobierno iraní. Porque Vahidi, aunque es el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, tiene por encima al nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante personal del gobierno estadounidense, Khamenei Mohsen Rezaei. Así que Trump no estaba hablando con el hombre que de verdad importa. was not talking to the guy that really matters. Of course, he was talking to a very important senior member Por supuesto, of the estaba IRGC. hablando con un alto cargo muy importante, el jefe de los CGRI, pero por encima de él está Mohsen Rezaei. Así que quizá Trump, en el mejor de los casos, estaba hablando con alguien que ahora ocupa el cuarto, quinto o sexto puesto en los niveles superiores del gobierno iraní, en la era de Mojtaba, por decirlo así. Y lo que Nechiram Barzani dijo directamente a los iraníes, de parte de Trump, es que Trump estaba ofreciendo, en esencia, miles de millones de dólares a Vahidi y a otros miembros de los CGRI. Básicamente, una compra, aplicando el modelo venezolano. Pero ¿qué les funcionó antes a los estadounidenses? Porque al fin y al cabo, Venezuela es, y una vez más, tenemos que entrar en las élites latinoamericanas, civiles, diplomáticas y militares. En Latinoamérica todo el mundo es sobornable, fácilmente. Algunos muchísimo más fácilmente que otros. Some much easier than others. Iran is a completely different story. You don't bribe a Irán es una historia completamente distinta. No se soborna a un liderazgo chií. Nunca traicionaron sus principios, su código ético, su moral, ni su espíritu de soberanía y resistencia. Algo que el presidente Vladimir Putin reconoció directamente en uno de sus discursos: soberanía e independencia equivalen a resistencia. Así que, evidentemente, la maniobra de Trump para crear un divide y vencerás al estilo británico en la cúpula del gobierno iraní fracasó estrepitosamente. Cuando Vahidi se enteró, dijo con sus propias palabras: no. Si siquiera pensara en hacer eso, estaría cometiendo traición. Estaría traicionando a mi nación. Así que, evidentemente, esta información circuló entre Vahidi y Mohsen Rezaei y llegó a la oficina del líder supremo, Mostafa Khamenei. at the office of the Supreme Leader Mustafa Khamenei. After that, it was authorized by the Después, la propia oficina de Mostafa Khamenei autorizó que esta información se compartiera con las más altas instancias del gobierno pakistaní. Es decir, en esencia, había que informar de ello a Asim Munir. Porque al fin y al cabo, Trump intentó implicar a Asim Munir, antes que al emisario del Kurdistán iraquí, para dividir de algún modo a los guardianes de la Revolución Islámica. Y Asim Munir le dijo claramente a Trump: no lo haré. Nosotros en Pakistán mediamos entre ustedes, Estados Unidos e Irán. No puedo involucrarme en algo así, que implica básicamente un proceso de desestabilización de los más altos niveles del gobierno iraní. Así que Trump lo intentó 2 veces. La primera a través de Asim Munir, la segunda a través de Barzani, directamente con Vahidi. second time via Barzani directed to Wahid, failed. Thank you, Pepe. Thank you very much. Fracasó. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Muy buen resumen. Y según nuestras fuentes, creemos que esta es una noticia muy importante, porque nos llega no solo desde dentro de Islamabad, sino también desde dentro de Teherán. Y solo se nos transmite aquella información en cuya fiabilidad confían, después de determinar que puede entregársenos a nosotros y desde nosotros a nuestra audiencia global. Así que es muy significativo, porque lo que demuestra es un intento de Trump
de repetir lo que él consideraba su gran éxito, reproducir lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela e Irán son tan diferentes como la Tierra y la Luna, o como la Tierra y el Sol, y no había ninguna posibilidad de que esto funcionara en Irán. Y esa es la razón por la que tenemos este desastre. Así que, para entenderlo mejor, nuestro analista militar, Larry Johnson. Adelante. Our military analyst, Larry Johnson, please go ahead. Yeah, well, what we have here is to quote Sí, bueno, lo que tenemos aquí es, featured Paul Newman called Cool Hand Luke. por citar una película de los años 60 protagonizada por Paul Newman, titulada La leyenda del indomable. Lo que tenemos aquí es un fracaso de comunicación. Estados Unidos cree que está tratando con el Irán de alrededor de 2015, cuando Irán estaba en la práctica aislado económica y políticamente, rodeado. Cuando se firmó el JCPOA, tanto China como Rusia se sumaron a Estados Unidos y Europa para aplicar sanciones contra Irán. Irán no tenía alternativas. Hoy, sin embargo, Irán ya no está sujeto a las sanciones del JCPOA, porque ni Rusia ni China están dispuestas a aplicarlas. Y de hecho, ahora que podemos verlo con perspectiva, cuando Trump abandonó el JCPOA, creo que fue en mayo de 2018, más o menos por esas fechas, Rusia y China empezaron a plantear ejercicios navales con Irán. Iran, joint military naval exercises. They started that in July or August of 2018. Empezaron con eso en julio o agosto de 2018. Ese ejercicio tuvo lugar de hecho en diciembre de 2018. Así que ya entonces, como sabe, hace 8 años, Rusia y China estaban empezando a forjar esta relación con Irán que iba a separarlo de Occidente. Mientras tanto, en Washington, D.C., con Trump y Bessent, el secretario del Tesoro, parten de la idea de que Irán sigue siendo rehén del petrodólar estadounidense, que Irán no tiene rutas comerciales ni socios alternativos. Cuando en realidad la ruta comercial norte-sur con Rusia está abierta. La ruta comercial este-oeste con China, a través de la nueva ruta de la seda, la antigua ruta de la seda actualizada, está abierta. Las rutas comerciales con Pakistán, 6 rutas terrestres se abrieron en abril de este año. Eso nunca había ocurrido antes. La realidad es que en vez de encontrarse económicamente aislado, Irán tiene ahora más oportunidades económicas que nunca. Y sin embargo, la mentalidad de Estados Unidos es, esos iraníes se pueden comprar. No tienen principios, no son más que prostitutas a las que podemos vestir con la ropa que les proporcionemos. El otro elemento aquí es que, hasta hace aproximadamente un año, Irán gestionaba muchas de sus transacciones económicas internacionales mediante, digamos, métodos encubiertos en los Emiratos Árabes Unidos, porque los CIOs son un centro de blanqueo de dinero. Están controlados en gran medida por los israelíes, los banqueros judíos, tienen una influencia extremadamente fuerte en los Ayatollahs. Y por tanto, siempre se asumía que esa era otra forma de poder atrapar a Irán. Lo que no tuvieron en cuenta es que, con la aparición de los BRICS, la creación del Banco de Desarrollo Económico de los BRICS y la puesta en marcha por China del sistema de pagos transfronterizos, aunque empezaron en 2015, todo esto está cobrando ahora una importancia añadida como alternativa a SWIFT. Y 100 países se han adherido a él. Irán ya no comercia ni realiza transacciones en dólares. Las realiza dentro del ámbito de los BRICS, y especialmente con los chinos. Pero esto se debe al fracaso de Estados Unidos a la hora de entenderlo. Porque básicamente el modelo es, podemos comprarlos, aceptarán el dinero, la suposición es que son prostitutas y que si no lo hacen podemos presionarlos económicamente mediante los mecanismos del dólar y las sanciones tradicionales, sin entender que con cada día que pasa, Irán se está volviendo más inmune a las sanciones, no más vulnerable. Bueno, esto es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Y lo que tampoco se aprecia es la extraordinaria conexión entre Irán y Pakistán, respaldada por China. Yo tengo conocimiento directo de ello. Tengo el privilegio de tener esa visión,
porque tengo la oportunidad de hablar con personas que toman decisiones al más alto nivel. Y muchas de las transacciones, por usar ese término para describir lo que está ocurriendo, en realidad están en un plano superior, porque se trata de una alineación estratégica. Y eso claramente no resulta evidente para Trump. El señor Asim Munir, el mariscal de campo, tiene una relación amistosa con Trump. Así que Trump piensa, bueno, cualquier cosa que le pida a Asim Munir que haga, la hará. Pero el mundo actual no funciona así. Quizá hace 50 años funcionaba de esa manera. In today's world, maybe 50 years ago it used to work that way. So Asim Munir is, from my reporting, Así que Asim Munir, según mis informaciones, tiene buena relación con Trump. Sigue escuchando a Trump cuando le llama, y eso ocurre con frecuencia. Y las llamadas las hace Trump a Asim Munir, no al revés. Pero sobre todo, escucha a China. Quiero decir, esto es algo que deberíamos subrayar ante nuestra audiencia global. Asim Munir escucha a China, y China le ha estado diciendo, haz de la relación con Irán tu prioridad principal, después de atender tus otras relaciones importantes, porque vamos a apoyar ese canal. Y la idea detrás de esto es que van a expulsar a Estados Unidos de la región. Ese es su objetivo estratégico, y lo están logrando cada día. No tienen prisa porque este estancamiento termine mañana. Esperan que termine en cuestión de semanas, no de días. they expect it to end within weeks, not days. And they're very happy that they will absorb. Y están muy satisfechos de asumir este retraso, porque saben que cada día que pasa Estados Unidos se debilita, no se fortalece. Así que la situación ha girado decisivamente a favor de Irán. Irán, esta misma mañana, mediante una resolución aprobada por su Majlis, seguía diciendo, a través de Ghalibaf, la tercera o cuarta persona más importante de Irán, no vamos a abandonar el memorando de entendimiento. Seguimos dispuestos a aplicarlo. El memorando de Islamabad, siempre que ustedes estén dispuestos a actuar. Así que Irán tiene mucha confianza. En esto cuenta con un fuerte respaldo de Rusia, China y Pakistán. Y están esperando su momento. El intento de llevar a cabo otro golpe de Estado del tipo Venezuela, o como quieran llamarlo, de capturar a sus dirigentes, fracasó estrepitosamente. Así que, ¿estamos viendo el comienzo del fin de la hegemonía estadounidense en esa región? Beginning of the end of the U.S. hegemony in that region. Well, too early to tell, Mr. Z. Bueno, es demasiado pronto para saberlo, señor Z. Ahora estamos probablemente en medio de la tercera o cuarta escalada de las últimas semanas. De nuevo, estamos en medio de una nueva escalada, porque fracasaron estas dos maniobras. Utilizar a un Asim Munir o utilizar a un Barzani en Kurdistán. Aplicar el divide y vencerás e infiltrarse en las más altas esferas del gobierno iraní. Y esto, en gran medida, aumenta lo peligroso que se está volviendo ahora el imperio bajo Trump, aún más peligroso que hace unas semanas. Después de hacer saltar por los aires el memorando de entendimiento, impusieron el bloqueo. Hay filtraciones sobre el bloqueo. The blockade, there are leaks to the blockade. I published an article today, came out in Russia today, talking. Hoy he publicado un artículo que ha salido hoy en Rusia sobre cómo el bloqueo de Trump no puede convertir a Irán en una isla. Cualquiera con unos conocimientos mínimos de geografía, por no hablar de historia, solo tiene que mirar el mapa. ¿Dónde está el cruce de redes y corredores de conectividad en el centro de Eurasia? En Irán. Así que todos estos canales de conectividad, tanto con los vecinos inmediatos como con los más lejanos, siguen funcionando. El corredor internacional de transporte norte-sur, Rusia, Irán, hasta llegar a la India. El ferrocarril China-Irán, construido y financiado por los chinos, empieza en un puerto seco a 20 kilómetros de Teherán y llega hasta Xinjiang, en el oeste de China, pasando por Turkmenistán y Asia Central. Asia to Xinjiang, West China. Works perfectly. Even if they Funciona perfectamente. Incluso aunque los bombardearan, por cierto, durante la guerra los estadounidenses bombardearon un tramo, hay 6 o 7 corredores terrestres entre Irán y Pakistán. Esto significa que Irán, Pakistán y China pueden comerciar por tierra sin ningún problema. E incluso cuando se utilizan las rutas marítimas, como el puerto de Gwadar en el mar Arábigo, China puede exportar a Gwadar incluso material sensible. De ahí va por tierra hasta Gabd,
en la frontera 80 kilómetros y después continúa por tierra hasta Irán. Así que Irán sigue haciendo negocios, comerciando y manteniendo intercambios, etc., con todos sus vecinos inmediatos y con los vecinos de Asia Central, hasta Xinjiang. Pero luego hay una complicación adicional. Hay muchísimos factores que complican la situación. Ahora no podemos centrarnos en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos han decidido, hay incluso una proclamación publicada en Twitter X, cortar todo el comercio y las transacciones financieras con Irán desde ahora y por un periodo indefinido. Esto coincide perfectamente con lo que probablemente sea la última estrategia estadounidense que queda: asfixiar a Irán económica y financieramente. Es lo que se está pregonando, ya saben, incluso a la Vía Láctea y a las galaxias exteriores, por el siniestro Scott Bessent, activo de Soros, por cierto. Entonces, ¿tiene sentido pensar que los Emiratos están siguiendo el juego estadounidense, o fingiendo que lo hacen, o intentando decir, vale, no podemos antagonizar directamente a los estadounidenses, pero seguiremos haciendo negocios con Irán de todos modos? Porque de hecho, hasta esta proclamación, los Emiratos estaban intentando reanudar los negocios con Irán. Como informamos aquí la semana pasada, enviaron $3.000 millones en efectivo y 2 toneladas de oro a Teherán. Así que considérelo la primera etapa del proceso de acercamiento. De acuerdo, intentemos recomponer nuestro Humpty Dumpty. Entonces, ¿cómo se explica que, unos días después, cierren todas las transacciones comerciales y financieras con Irán? En primer lugar, porque ni siquiera pueden hacerlo en la práctica. Esto, que podríamos llamar el puente aéreo entre Dubái y Teherán, es el sueño de cualquier empresario. Basta con coger uno de estos vuelos, en cualquier momento, en cualquier época del año. Se ven las clases business, en ambos sentidos, haciendo negocios mediante este puente aéreo. Hay mucha inversión iraní en los Emiratos, especialmente en Dubái. Las cifras que he oído de los últimos 20 años más o menos son asombrosas. Van desde decenas de miles de millones de dólares hasta cientos de miles de millones de dólares. No se puede detener eso. Y por supuesto, como todo el mundo sabe, Dubái es una gigantesca máquina de blanqueo de dinero. Dubai is a gigantic money laundering machine, and that applies to people who have money in Iran. Y eso se aplica a la gente que tiene dinero en Irán, y también a la diáspora iraní. Y los iraníes, que tienen negocios en los Emiratos, emplean a personas que viven en los Emiratos. Así que no se puede cancelar eso con una proclama estúpida, ¿verdad? Así que quizá Embesset esté intentando jugar de nuevo a dos bandas, y por supuesto proteger a los Emiratos de la ira del imperio. Pero los negocios entre ambas partes continuarán. Así que esto, una vez más, interfiere con algunas piezas más que se mueven en el tablero de ajedrez, pero al final altera todo el tablero. Es muy complicado. Pero ni siquiera estamos empezando a hablar del pacto suní-OTAN-Meca, porque entonces tendremos que incluir la reacción yemení, y también tendremos que incluir a Israel atacando activos turcos en Siria, lo que podría ser el preámbulo de la próxima guerra. Que por cierto, el culto a la muerte ya ha dicho por todas partes, Turquía es la siguiente. Así que quizá no sea algo del futuro, quizá esté empezando en las próximas semanas. De modo que el tablero de ajedrez en su conjunto, ahora mismo, tiene una complejidad absolutamente alucinante. Pero el elemento clave de todo esto, el elemento que lo engloba todo, es que esta guerra está obligando a todos los actores de Eurasia, desde Asia Occidental hasta Asia Meridional, Asia Central y Asia Oriental, a reorganizar sus prioridades y sus alianzas, y especialmente a intentar establecer un nuevo sistema de relaciones en todo el espacio paneurasiático que sea al menos relativamente inmune a la demencia imperial, que es la fase geopolítica en la que estamos ahora. Vale, chicos. Okay, guys. Permítame añadir otra dimensión que va a estar presente de fondo y que no tiene necesariamente nada que ver con las políticas de estos respectivos países.
El mundo está ahora en plena escasez de diésel y combustible de aviación. Es un problema global, no se limita a un solo país. Y en última instancia se debe a que desde la primera semana de abril, después de que los últimos petroleros que salieron del Golfo Pérsico el 27 de febrero hicieran sus entregas finales de petróleo del Golfo Pérsico en lugares como Japón, Corea del Sur, China e India, empezó a haber escasez. Y este tipo concreto de petróleo desempeñaba un papel muy importante en la producción de diésel y combustible de aviación por su alto contenido de azufre. Estoy simplificando esto para los expertos que dirán, pero estabais recibiendo esto, por favor, callaos ya. Vamos a centrarnos en la cuestión más amplia y concreta. Se ha recortado el suministro real de este petróleo. Y al haberse recortado, las refinerías que necesitan procesarlo no disponen de ese petróleo. Eso ha provocado una escasez mundial de diésel. Ahora, la región del mundo a la que esto está afectando antes que a ninguna otra es Europa. Europa va a sufrir más de inmediato. Pero debo insistir en que no se trata de un fenómeno aislado. Ya está aquí, y no va a corregirse por sí solo hasta que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Hormuz y llegue a estas refinerías, que específicamente, ya saben, fueron diseñadas y construidas para procesar el tipo de petróleo que sale del Golfo Pérsico. Y esta creciente crisis económica va a estar pesando sobre Donald Trump, así como sobre los gobiernos del Golfo Pérsico en Asia Occidental. Es un fenómeno global que ahora mismo, si se quiere, la mecha se encendió en abril y ahora está explotando. Esta bomba, llamémosla una bomba de déficit de diésel, está empezando a estallar y va a forzar cambios. Va a afectar al precio de los alimentos, va a afectar a los agricultores que quieran cosechar porque tendrán que pagar más para que funcionen sus tractores. Así que de lo que estoy hablando es de que esto va a generar presiones económicas adicionales, al margen de todo lo que hemos estado comentando. Bueno, permítanme añadir un último comentario. Basándome en la información que recibo de Islamabad y Teherán, de los lugares donde están sentados todos esos responsables de tomar decisiones, hablando entre ellos, y facilitándonos información que estamos muy contentos de poder traerles. Irán está ahora muy seguro de sí mismo. Esa es la impresión que he sacado. Muy seguro de que Estados Unidos no va a poder hacer gran cosa. Lo amenazan con bombas nucleares. Han intentado sobornarlo con miles de millones de dólares. Han intentado hacer de todo. Y nada ha funcionado. No ha funcionado absolutamente nada. E Irán está muy convencido de que si simplemente no hace nada más que ganar tiempo, quizá una semana más, quizá 10 días más, quizá 15 días más, se irá apretando cada vez más la presión sobre Trump y el resto de sus secuaces, en particular los cultos a la muerte de Israel. Y se ejercerá sobre ellos una presión cada vez mayor. E Irán se vuelve, de hecho, menos inmune a la presión que estos malos actores ejercen sobre Irán. Tienen esperanza y están muy convencidos de que esto se va a resolver por sí solo. Entiendo, Pepe, que dices que llevará tiempo, pero su opinión es... Yo solo estoy transmitiendo su opinión, ¿de acuerdo? Soy un observador que les ha escuchado, que ha hablado con ellos. Su opinión es que ha llegado el momento de que Estados Unidos salga de la región. For the United States to get out of the region. And Qatar and Oman are particularly on board. Y Qatar y Omán respaldan especialmente esta decisión que se ha tomado. Y Omán se ha mostrado cada vez más contundente al decirle a Trump, lárgate, no nos amenaces, lárgate. Quiero decir, eso es lo que he oído, palabras exactas de alguien muy cercano a los círculos donde se toman las decisiones, que las estúpidas amenazas de Trump no significan nada para ellos. Han tomado una decisión después de muchas consultas, y la decisión es seguir la vía que han establecido para sí mismos. Una estructura regional de reparto de poder, una estructura regional para gestionar el estrecho de Hormuz,
y están dispuestos a volver al memorando de entendimiento de Islamabad. El gato muerto, como bien dices, están dispuestos a reactivarlo. Así que hoy tengo algo más de esperanza que ayer, porque se hablaba de un ataque nuclear. Pero las informaciones que llegan de Irán indican que les importa una mierda. Entienden que él no puede hacerlo, y si lo hace, sería un suicidio. Así que, hasta que nos volvamos a ver, muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por la entusiasta respuesta que hemos recibido a través de vuestros comentarios. Si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Id al canal de Substack con el mismo nombre y haceos miembros de pago. $5 al mes, la mitad de lo que cuesta una taza de café. Os ofreceremos estas noticias internas de alta calidad 2 veces al día. Y volveremos, salvo que ocurra algo importante, el lunes con Larry, el martes con Pepe y el miércoles como hoy, los 3 juntos. Así que adelante, Larry, por favor, di las últimas palabras. No, estoy still Naliard. Espero que les guste suscribirse. Y vuestro apoyo. Muchas gracias. Thanks so much. Pepe? Yes, I would like a very quick Pepe, wrap-up. sí, me gustaría hacer un cierre muy rápido. Has thrown against Iran. El hecho de que nada de lo que el imperio ha lanzado contra Irán haya funcionado, culminando con esta doble maniobra para intentar, en esencia, sobornar al CGRI a su dirección, está llevando de nuevo a una escalada que probablemente sea más aterradora que las anteriores. Mientras hablamos, todos estamos viendo cómo el gobierno estadounidense debate, incluso de manera informal, la normalización de las armas nucleares, desde las armas nucleares tácticas y de que nuclear contra Irán. Así que me gustaría advertir a nuestra audiencia, esto es lo más aterrador que puede llegar a ser. Esta gente ya ha normalizado el genocidio. Ahora está intentando normalizar un ataque nuclear. Así que ya saben, piensen detenidamente en las consecuencias. So, think carefully about the consequences. Larry, you are the military analyst. Larry, tú eres el analista militar. Por lo que informé hace un minuto desde Irán, percibí un cambio absoluto en su manera de verlo. Ayer, cuando hablamos, parecían realmente preocupados. Quiero decir, iban a hacer lo que iban a hacer, pero parecían mucho más preocupados. Hoy el ambiente era, lo hemos pensado, no van a hacerlo, y si lo hacen, será también su final. Así que pensaban que no va a ocurrir. ¿Tú qué crees? Quiero decir, tú eres el experto militar. Well, no, I think that the pushback that Trump is... Bueno, no, mire, creo que la oposición que está encontrando Trump, tanto por parte del general Kane como de otros miembros de las Fuerzas Armadas, le impedirá hacerlo. Creo que, cuando se sienten a considerar las consecuencias, por ejemplo, si Estados Unidos hiciera eso, cambiaría radicalmente la forma en que China y Rusia percibirían las posibles amenazas estadounidenses. Ahora mismo, Estados Unidos ha desplegado en Rumanía y Polonia un sistema de misiles Aegis que puede lanzar una ojiva nuclear. Hasta ahora, si Estados Unidos hiciera esto, creo que Rusia no tendría más alternativa que destruir esos sistemas de inmediato, porque dirían que Estados Unidos no tiene ningún freno. El hecho de que ahora haya aceptado utilizar un dispositivo nuclear, creo que llevaría al mundo al borde de una guerra mucho más amplia. Y creo que esa realidad ha empezado, al menos, a calar en algunos de los principales responsables de decisión del entorno de Trump. Son algunos de los más belicistas que reconocen que Estados Unidos no está preparado para recorrer ese camino, pero perderíamos. Pero Trump no piensa, Larry. Quiero decir, es incapaz de pensar. Bueno, no es tan simple como soltarlo sin más. Aún así, necesita gente que ejecute la decisión, y ahí es donde entran los frenos. ¿Cree que Hegseth es capaz de hacerles frente? No me preocupa Hegseth. Creo que el hecho de que el general Kane, y Kane ejerce bastante influencia, y también el director de la CIA, Ratcliffe,
Así que accepten Natsumi Ford. them. Sí, Well, the view from Iran is the same. Bueno, la visión desde Irán es la misma, como acabo de mencionar hace un segundo. Quiero decir, llegaron exactamente a la misma conclusión que usted, y por eso me parece que tienen confianza. De hecho, parecían estar contentos. Ayer no lo estaban, pero hoy sí. They were not joyful yesterday, but they were joyful today. But I'd also pero también pensaría que han recibido algunos comentarios y consejos de las autoridades rusas y chinas. Chinese authorities. Okay, well, thank you very, very De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señores, por su fabulosa e informada contribución a Transition Protocol y a nuestra audiencia global. Salvo que ocurra algo espectacular, volveremos a estar aquí la semana que viene. We will be back here next week. De acuerdo, gracias. Adiós. Salud. Gracias.